Hoy cumplimos una fecha especial porque es el programa número 300 de En la Picota, de este espacio de análisis, de diálogo en Televisión Extremeña, que trata, como siempre, de pasar por el tamiz de la opinión, la actualidad que nos rodea. Y en esta jornada, indudablemente, no nos quedamos en foros más locales, sino que tenemos que comenzar hablando de Cataluña y de ese desafío que ayer se produjo, desafío soberanista en Cataluña. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de análisis, como hemos dicho, de diálogo de lo que sucede a nuestro alrededor con Juan Viera. ¿Cómo estás? Estupendamente, muy bienvenido. Bien. Domingo Hidalgo, buenas noches. Paz y bien, muy buenas. Y Antonio Vélez, buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, supongo que estáis al tanto de lo que sucede, ¿no? Entre lo de la carne roja y lo de Cataluña, ahora no hay otro tema más de conversación que este. Y es que ayer ya escuchamos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hablar de que la propuesta de resolución para iniciar el proceso de independencia de Cataluña que presentaron ayer la coalición Junts pel Sí y la CAP o la CUP no va, dice, a surtir efecto gracias a los instrumentos del Tribunal Constitucional y los que da la propia Carta Magna. Rajoy ha apuntado que el Estado no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos para defender la soberanía nacional. Ha dicho que esta propuesta de resolución conjunta para que el Pleno de la Cámara apruebe el inicio del progreso de independencia con una república no se va a dar. Ya ha entablado diálogo con los principales representantes de la oposición nacional, con Pedro Sánchez del Partido Socialista y con Albert Rivera de Ciudadanos, y han coincidido, dicen, en los principios generales. Dice que van a tener un diálogo fluido ante este desafío que se ha producido y al que, por cierto, ha calificado como acto de provocación. Y hemos conocido que esta misma mañana los tres grupos catalanes que están en la oposición, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, han presentado en el registro del Parlamento catalán sendas peticiones para que la mesa de la Cámara no tramite esa propuesta de resolución de declaración del inicio del proceso independentista. Lo que se va a conseguir con esto es aplazar unos días precisamente que ese debate se produzca y que estaba establecido para la próxima semana en el Parlamento catalán, para precisamente tratar estos recursos que han presentado estos tres partidos. Habrá que reunir a la Junta de Portavoces, hecho que no se puede producir tampoco de momento porque el grupo del Partido Popular no se ha configurado, no se ha compuesto todavía como grupo, ya primero de tener ese requisito, lo que indica, como hemos dicho antes, que dilatará unos días más ese debate que se ha de producir en el Parlamento justo antes, precisamente, de elegir al presidente de esa comunidad. Ciudadanos, PSC y PP difícilmente se prevé que pacten una resolución conjunta por las diferencias que hay entre ellos, pero yo creo que es el momento para encontrar precisamente algunos nexos de unión. Antonio, de todo esto, ¿qué lectura sacas? Bueno, aquí hay muchas lecturas, ¿no? Pero fundamentalmente la que yo puedo hacer al respecto es que un grupo antisistema, como es la CUP, una necesidad imperiosa por parte de Convergencia de tapar toda una serie de agujeros de corrupción manifiesta y de enriquecimiento ilícito, y quizás también en alguna medida como herencia una cierta dejación o un cierto autoritarismo de la derecha en el gobierno, del sector conservador, ha propiciado este tema. Ahora bien, creo que la respuesta ha sido muy rápida, independientemente de que yo pueda estar en desacuerdo con Rajoy, pero a esa respuesta, desde la perspectiva transversal del Estado, se han sumado los partidos que tienen un ámbito de carácter estatal. ¿Y qué pasa aquí, en mi opinión? En una de las muchas opiniones que puedo dar al respecto, pues que ha habido un cierto, mucha picaresca en el juego, una situación de crisis, una demanda de cuestiones más simplistas de otro tipo, de supervivencia, y un viejo esquema de la tentación del irredentismo catalán respecto de un deseo de estar al margen de. No es nuevo, ya ocurrió en otros momentos, ocurrió en la historia, es decir, al final del 19,
Joan Maragall, el poeta, hizo un planteamiento hacia un bloque que era regeneracionista con relación a España, curiosamente, un bloque intelectual, que quizás hoy falta ese gran bloque intelectual en España, que pueda influir en decisiones, decisiones políticas de altura. Y ahí hay un planteamiento regeneracionista desde Cataluña hacia España. Es decir, eso es la altura. Es decir, esa falta de intelectualidad hace que, desde un cierto bandolerismo político, gente como Baños, gente como Convergencia, determinen una salida o una huida hacia adelante. ¿Respecto de quién? ¿Respecto de quién? De un bloque que ha convivido junto durante siglos. Esto es bandolerismo político desde mi punto de vista. El Estado... Vamos a hacer una pequeña introducción, después vamos ahondando en vuestras opiniones y vamos a ir abriendo el debate también. Juan Viera, ¿qué opinas de todo lo acontecido? Bueno, yo creo que la situación es una situación muy compleja, a la que se ha llegado por una serie de razones, entre otras por la inactividad y la inacción del gobierno de este país. Desde hace 5 años para acá ha dejado que las cosas vayan por su propia inercia, se vayan desarrollando, y todo ello nos ha conducido a una situación muy difícil y muy compleja, como es la que tenemos en la actualidad. Indudablemente, desde mi punto de vista, yo creo que lo que hay en Cataluña es un movimiento popular, que en la medida en que las actuaciones del Gobierno, o mejor dicho, las no actuaciones, porque las actuaciones que se están haciendo hasta ahora, decir no al pacto fiscal, como dijo en su momento Rajoy, y alguna otra cuestión más, pues son cosas que no tenían que han tenido una influencia política en el aumento de las tendencias independentistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en definitiva yo creo que el nacionalismo español se enfrenta al nacionalismo catalán. Son dos nacionalismos que obtienen su rentabilidad política de ese enfrentamiento, que beneficia al Partido Popular y que indudablemente va a beneficiar ahora también a Juntos por el Sí, a RC y Convergencia, que están ahí unidos, y es una situación, como he dicho antes, muy compleja, de muy difícil solución una vez que hemos llegado ya al momento en el que estamos, y vamos a ver qué pasa una vez que se celebren estas elecciones, pero indudablemente yo creo que las cosas están muy, muy difíciles. Todos esperábamos una reacción parecida, pero una vez pasado celebradas ya las elecciones nacionales. No ha sido así y lo han hecho de forma inmediata. Suponemos también que para alentar el voto independentista también el 20 de diciembre. Domingo, ¿qué opinas? Bueno, yo estoy completamente convencido de que nos encontramos ante un golpe de Estado en toda regla. Este golpe de Estado, se entiende por golpe de Estado lo que hizo Tejero, o los que ocurrieron y tantos en el siglo XIX, también en el XX, en la Guerra Civil, en la que hubo también, sobre la Guerra Civil habría que hablar mucho, porque hubo golpes y contragolpes. La Revolución de Asturias no fue sino un golpe de Estado de la izquierda. El año 36 ocurrió lo que ocurrió, pero ahí no vamos a entrar. Sí, no entremos en historia. Correcto, sí, pero no, quiero decir que a lo largo de la historia... No vamos a retrotraer mucho en el debate, nos vamos a centrar en la jornada de ayer. Quería con esto dar la idea de que se tiene el concepto de golpe de Estado como algo virulento, violento y con muertes. No es así en este caso. Pero este golpe de Estado que se está dando se ha venido sembrando desde el año 1981 para acá. Y son colaboradores necesarios el Partido Socialista, Izquierda Unida, entonces Alianza Popular y ahora Partido Popular. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parecería impensable que en Portugal un alumno de bachillerato o de enseñanza básica o de la universidad estudiara en un idioma diferente al portugués. Me parecería imposible que en Inglaterra se pudiera estudiar en otro idioma en la enseñanza pública que con el idioma inglés. En Francia exactamente igual, en Alemania exactamente igual, excepto en la nación española. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y tiene también sus dialectos, cada uno de estos países? Sí, sí, y sus idiomas, si quiere, sus idiomas, porque el catalán es un idioma y muy digno, por cierto, igual que puede ser el euskera o vascuence o el valencià.
pero estamos hablando de un elemento de cohesión. Si en algo nosotros ahora mismo no nos pudiéramos entender, es si cada uno habláramos en un idioma. Hemos de hablar con un idioma común, que en este caso, lo dice la Constitución, es el idioma español. Pues bien, desde que con el Estado de las Autonomías, aquí tenemos el resultado del Estado de las Autonomías, no hay forma de que los españoles nos podamos comunicar, desde que la enseñanza, en vez de servir de vehículo de unión entre los españoles, de lo que ha servido es de vehículo de desunión, en vez de estar codo con codo a codazos, pues este es otro resultado más. Estamos hablando de casi 40 años de estado de autonomía que realmente no ha servido en determinadas autonomías, no es el caso de Extremadura concretamente, sino para que esas autonomías se quieran convertir en pequeñas naciones. Y desde luego, evidentemente, si hay algo que caracteriza al nacionalismo y si hay algo que caracteriza a los totalitarismos, ya sean de derecha o ya sean de izquierda, es la mentira, la falsedad. Y cuando ya los primeros que han sido educados desde la falsedad y la mentira, la manipulación y la tergiversación de la historia, los primeros que han sido educados así tienen ya casi 40 años, si no lo sobrepasan, evidentemente se ha sembrado una sociedad que está basada en la falsedad, en la historia equivocada y manipulada. Domingo, una pregunta, aprovechando que eres jurista, ¿qué mecanismos jurídicos hay en estos momentos con los nuevos poderes que se le han otorgado al Tribunal Constitucional para actuar? No, pero si no es Tribunal Constitucional. Si aquí hay ahora mismo una norma, una ley base, una ley de leyes, que es la Constitución española. Es la Constitución española. Y la Constitución española, aparte del Código Penal, a la que nos podemos referir, evidente también el artículo 155 de la Constitución. Y termino. Hay algo que el Partido Socialista y el Partido Popular... ¿Es el de la suspensión de la autonomía? Dice, hablo casi de memoria, viene a decir que cuando una autonomía no defienda los intereses, vaya contra los intereses de España o esté incumpliendo reiteradamente la ley, el Gobierno, previa petición al Senado, el Congreso aquí no pinta nada, podrá adoptar los medios necesarios para que la autonomía cumpla, o sea, no vaya contra los intereses de España o cumpla la legalidad. Y para eso se tendrán que poner, el apartado 2, se tendrán que poner a sus órdenes, vamos a llamarle así, seguir las instrucciones del Gobierno de la Nación, de la Administración Nacional, todos y cada uno de los funcionarios de la Administración Autonómica. Iba a decir, y termino, muy brevemente, gracias al Partido Socialista, gracias a la UCD, gracias a Izquierda Unida y gracias al Partido Popular, han permitido durante todos estos años que los partidos separatistas, mal llamados nacionalistas, hayan tenido en el Congreso de los Diputados y en el Senado una representación que no tiene nada que ver con la realidad. Siempre han sido las llaves de gobierno. Eso se ha permitido cuando su representación no es la misma. Y con un simple cambio de ley orgánica electoral hubiera sido suficiente para que no hubiésemos llegado a esta realidad de golpe de Estado. De aquellos polvos estos lodos, vamos, claro. Viene a decir. A ver, Antonio, Juan. Pero eso son coyunturas, porque si Felipe II hubiera llevado la capital a Lisboa, posiblemente la estructura del país... Estamos hablando hace 20 años. Bueno, o sea, efectivamente. Lo curioso es que efectivamente aquí siempre se producen situaciones de crisis. La pérdida americana, la pérdida de Cuba, al final establece, es cuando Joan Maragall publica su oda famosa y tal, y establece pues esa especie de reclamación a ser dentro de España una estructura de pensamiento propio, pero al mismo tiempo con una intención regeneracionista sobre todo el país. Pasa en la República, en otro momento inestable, Lluís Companys declara el Estado catalán dentro de la República Española. Y ocurre ahora en una situación terriblemente de crisis. Curiosamente, Josep Fontana, el catedrático, nada dudoso de ser de derecha, no todo lo contrario, incluso influido por Gramsci, pero un hombre que dirigió la Fundación Vicent Vives y que ha sido, bueno, posiblemente después de Ramón Carante, para mi gusto, posiblemente el historiador economicista más importante de la historia de este país. Nacido en Barcelona, profesor de la Pompeu Fabra, una autoridad, Josep Fontana, dice: las independencias solo se ganan en una guerra. Lo dice Josep Fontana, nada dudoso, al hombre al que se le han negado por no ser pancatanalista muchas cuestiones. Es decir,
La mezcla es verdaderamente, lo dice Marcet, esto es una filfa. Bien es verdad que Espriu decía en La piel de toro, en La piel de brau, en los cantos a Séfara, decía, publicada en el 60, traducido al castellano entre otros por José Agustín Goytisolo, decía: a veces es justo y necesario que un pueblo muera por un hombre, pero nunca que todo un pueblo muera por un hombre. Acuérdate de esto, Séfara, y mantén siempre abiertos los puentes del diálogo. Es decir, quiero decir que aquí hay un planteamiento historicista que no conviene olvidar. Es decir, ese sentimiento, que efectivamente, estoy de acuerdo con Domingo, aprovechamos circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia? Una crisis y nos vamos. ¿Nos vamos por qué? Ciertamente ha sido, lo generoso es estar ahí. Ese sentimiento ha ido creciendo en los últimos años de la democracia, sobre todo. Y en los años 60 desde las propias estructuras de Cataluña, que se ha alimentado. A ver, Juan. Sí, bueno, nos hemos encontrado con una situación muy clara. Aquí el proceso de transición lo que significó fue una readaptación en este país del Estado franquista. Los poderes económicos, los poderes políticos siguieron permaneciendo en el mismo lugar, se adaptó la democracia para que el Partido Socialista y otros partidos de izquierda se adaptaran y participaran en la democracia, participaran en las instituciones y todo lo demás. Pero la clave de la cuestión estuvo siempre en lo mismo que había estado durante la dictadura franquista y en lo mismo en los herederos de los que dieron el golpe de Estado contra la República. Y eso pues se está demostrando ahora. Tenemos un nacionalismo español que agrupa a todos esos sectores que intentan a la fuerza mantener lo que han querido siempre, España una, grande y libre, y es lo que se está viendo ahora. Y cuando llegan situaciones en donde por la falta de actuación política, por la falta de diálogo, por querer imponer las cosas siempre a la fuerza y de la misma manera como hemos tenido ahora, porque ¿qué Constitución se ha mantenido? La que le ha interesado, ¿qué se ha modificado? Lo que ha interesado, la Ley de Seguridad Ciudadana, ahora cambian la Ley del Ordenamiento, la Ley del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Es una adaptación de la Constitución a lo que le interesa, a la ley que le interesa a estos poderes políticos y estos poderes económicos. Y entonces nos encontramos... ¿En tu opinión, el nacionalismo español ha limitado el nacionalismo catalán? Entonces nos encontramos con un nacionalismo español, que es el que se ha impuesto siempre, que viene de la tradición, frente a un nacionalismo catalán, a una burguesía catalana que ha encontrado, digamos, un juego político enfrentándose a este nacionalismo español. Y la prueba está en lo que tenemos ahí enfrente. Y este nacionalismo catalán, ahora mismo, pues aglutina a fuerzas de izquierda que están interesadas en ese proceso de independencia, como puede ser la CUP y como pueden ser otros sectores de izquierda. Y nos encontramos ahora mismo en un choque frontal. Y esa es la realidad. Entonces, hay que buscar una solución y para eso yo creo que el nacionalismo español es incapaz de buscar una solución capaz de integrar a Cataluña en este país, porque lo importante de los gobiernos y lo importante de los dirigentes políticos es que sean capaces de integrar a la gente que se disconforme y todo lo demás. Para ir haciendo dinámico, vamos a terminar la ronda y ahora volvemos otra vez. Antonio, Domingo. Hombre, la Constitución española está ahí y además fue refrendada. Se habla de, has comentado, Juan, de imponer. Hombre, si hay algo que ha hecho el totalitarismo separatista en estos 30 años ha sido imponer, Es decir, a quien ponía un cartel en español, ultramarinos Pepita, si lo ponían en español le multaban, Y sin embargo, aquí en Mérida o en Badajoz incluso, y en cualquier sitio del resto de la nación española, si se pone ultramarins Pepit en catalán, no le iban a multar. Hombre, cuántos y cuántos funcionarios se han tenido que ir de Cataluña porque era inaguantable el vivir con esa presión. Esa es la realidad. Y si algo le caracteriza a la izquierda y a la ultraizquierda y a la CUP y a quien está apoyando desde la izquierda, eso es el totalitarismo. Porque aquí estamos hablando de la imposición, la carencia y ausencia de libertad. Hombre, la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Tribunal Constitucional, una
de las características de la división de poderes es la asistencia del legislativo. Es ejecutivo, legislativo y judicial. Y lo que tiene que hacer el legislativo es legislar. Y podríamos ver a lo largo de los 35 años de democracia cuántas leyes se han reformado. Pues claro, pues si para eso está un poder del Estado, si para eso están los parlamentos autonómicos, para eso incluso están las corporaciones municipales que también legislan a su nivel a través de las ordenanzas. Eso es lo normal. Lo que hay que hacer es legislar desde cualquier ámbito respetando lo que es la Constitución. Y hombre, no me digas ahora que esto sigue siendo la consecución y la prosecución, la continuidad de... Hombre, no nos engañemos, que los que dieron el golpe de Estado en octubre de 1934 fue la izquierda y no fue precisamente para instalar una democracia, sino que fue precisamente para instalar una república soviética. Hombre, vamos a dejarnos ya de antifranquistas, que yo me río un poco de tantos antifranquistas que fueron muy antifranquistas, lo admito, pero no para instaurar una democracia con división de poderes, sino para instaurar un régimen comunista y estalinista. Y de eso los hay así, que han sido muy antifranquistas, pero no para instaurar democracia. Sin embargo, otros, Suárez, por ejemplo, lo que hizo es desde la ley a la ley y se creó una democracia al estilo occidental. Ahora bien, si hay tanta gente que lo que quiere es instaurar una democracia tipo Cuba o tipo Venezuela, pues que lo digan abiertamente, pero que abramos las cartas y sepamos dónde estamos. Vale. Sí. Oye, yo os rogaría que está muy bien esta lección de historia que estáis ofreciendo, me parece muy enriquecedora, pero vamos a ver si podemos centrarnos en el tema y a ver qué soluciones podéis aportar o creéis que se pueden aportar. Pero, vamos a ver, yo ampliando o corrigiendo un poco a Juan con respecto. Quiero decir que realmente es ahora cuando se produce ese planteamiento filibustero de ruptura, porque históricamente ni los federalistas de la Primera República, de la gloriosa, ni en la ruptura colonial, todo el bloque regeneracionista, ni en la República siquiera se sale de ese principio que concreta también Espriu en el año 60, en Sefará, en la piel de toro, y es que dice, Sefarad es España, esa tierra amada y odiada por un pueblo que quiere mantener su estructura dentro de un Estado ajeno. Eso es el planteamiento. Ese es el planteamiento. Y ese planteamiento lo comparten los regeneracionistas, la generación del 60, incluidos Jordi y Pujol, que determinan que una situación democrática abierta puede permitir ese juego. Ahora no, ahora hay un problema, y lo dice Fontana. Lo dice Fontana, una república se pronuncia en una guerra, se gana una guerra, si no hay independencia. En consecuencia, hay un problema transversal que exige una decisión de Estado, del tipo que sea. Evidentemente, con la simpleza, como delante de un tanque en Tiananmen, con un clavel no soluciona nada. Lo dijo Cisneros, ahí están mis poderes. Cuando se asoma al balcón y le digo a alguien, ahí están mis poderes. Es decir, el Estado se tiene que defender. Y en ese sentido, lo que hace falta es quizás un análisis riguroso de por qué se produce en estos momentos una huida hacia adelante filibustera desde un bloque antisistema que es la CUP, y que no tiene respuesta hoy mismo. Antonio Bañez con Carmen Chacón no sabía qué decir. La huida hacia adelante la hizo Convergencia, ¿no? Porque bueno, la CUP está instalada pero la muleta es la CUP, de una izquierda, una izquierda antisistema. Antonio, que la huida hacia adelante en todo caso, la muleta es la CUP. Acorralada por los casos de corrupción, ¿Dónde está el internacionalismo de la CUP? ¿Dónde está el planteamiento de izquierda de la CUP? Es decir, ¿dónde está? Apoyando a una burguesía corrupta. ¿Dónde está? Es una vergüenza, desde mi punto de vista como hombre de izquierda. Es una auténtica vergüenza. Hombre. Y creo que tanto todos los partidos de corte estatalista, jacobinos, que han dicho aquí estamos detrás de Rajoy, independientemente de que Rajoy saque renta, porque nos va a sacar, evidentemente. Algunos lo dijimos hace tiempo, y aquí en este programa también. El ganador va a ser la derecha de esta historia. Pero evidentemente la solución es de Estado. Es de Estado, y aquí tiene que haber una situación de emergencia evidente, incluso si hay que plantear un gobierno de lo que sea, pero que este es el problema que hay encima de la mesa. ¿Cómo se puede aceptar la historia de la deriva de 4 locos en Cataluña o de 4 antisistemas, de lo que sea, cuando el mundo está con un problema grave de frontera, de migración? Claro. ¿Esto qué es? Esto es ridículo. Esto es ridículo. Y además es una vergüenza política. La huida hacia adelante de más
y de Baños. Una vergüenza política. El Estado resuelve los problemas de muchas maneras. Aquí en el año 36 se resolvió con un golpe de Estado, sin embargo, Canadá resuelve sus problemas con una votación para ver si Quebec se independiza o no. Inglaterra, el Estado inglés resuelve sus problemas con una votación, con democracia, con más democracia. O sea, las cosas se pueden resolver y los Estados actúan según sus dirigentes. Y según... Perdona un momento. Perdona un momento. No se justifica. Antonio, que estoy hablando... no se justifica Antonio, la ley. estoy hablando yo ahora. ¿Vale? ¿Pero qué ley? Pero si la ley, la Constitución la subvierte el PP cada vez que le da la gana. La subvierte cada vez que le da la gana. Compete al pueblo. Y lo modifica de una manera o de otra. Compete Entonces, a todo el pueblo español. el Estado actúa de una manera u otra, según sus dirigentes políticos y según sea la clase política. Y no es lo mismo el funcionamiento de un Estado inglés, que es un Estado burgués, acostumbrado a un funcionamiento más democrático, o Canadá. Por otro lado, efectivamente, la CUP está apoyando el proceso de independencia con Juntos por el Sí, con la Esquerra Republicana, en donde se da una corrupción dentro del partido de Mas. Pero, narices, ¿qué es lo que tenemos en España, en este país? Tenemos un partido socialista que se está identificando con el Partido Popular, en donde ahora mismo, presuntamente, la mayoría de la dirección es una dirección de malhechores. Una dirección en donde hasta el último mono está perseguido por la justicia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que hemos dicho antes, un nacionalismo español frente a un nacionalismo catalán, que en este caso pues es una situación en la que nos encontramos totalmente difícil. Y aquí en este país, Domingo, Aznar y Pujol colaboraron, y Aznar hablaba en catalán. Perdona un momento. No añades nada, Juan Piera. Perdona un momento, lo que te estoy añadiendo es que la burguesía catalana y la burguesía española colaboran y han colaborado cada vez que le dé la gana. Y van a colaborar en un futuro cada vez que le dé la gana, y por eso ganan las elecciones. Con el apoyo de los antisistemas de Y en cuanto... Perdona, Antonio, coño, que yo te he dejado a ti hablar. Cuando tú hables, si yo te molesto, no te gustará. Juan, y en cuanto a la separación de poderes, ¿qué separación de poderes hay aquí en este país cuando si hay que cambiar una cosa inmediatamente se cambia por parte del gobierno utilizando su mayoría absoluta? Pero lo cambia. ¿Qué separación de poderes? Entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si el presidente del Tribunal Constitucional pertenece al Partido Popular, ¿qué separación de poderes hay? Si hay una identificación ideológica y una identificación política, porque cada uno puede tener su propia ideología y todo lo demás, y cuando ejerce su cargo se comporta defendiendo y ejerciendo su función. Pero en este caso lo que estamos viendo es que hay una identificación política e ideológica en el ordenamiento judicial. Muy bien. Entonces... Domingo. Salvedad, vamos a ver. En esta nación, en España, efectivamente, PSOE y Partido Popular pocas lecciones pueden dar a nivel de corrupción, desgraciadamente. Pero quien no tiene ni tan siquiera la posibilidad ideológica dentro de lo que es un sistema democrático con división de poderes, dicho de otra manera, una democracia al uso occidental, como pueda ser Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, es de aquellos que pretenden jugar un partido y no respetar esas reglas del juego. Es lo que me atrevo a decir los que hablan desde la corrupción ideológica. Es decir, cuando se hace un combate de boxeo, lo que no se puede permitir es igualdad a la hora del combate. Estoy hablando del deporte, me da igual, de fútbol, de baloncesto, es que quien juegue a baloncesto juegue con las manos llenas de guantes americanos. No se le debe permitir jugar ese partido a quien quiere boxear teniendo dentro del guante metal, o quien quiere jugar a balonmano con unos guantes americanos puestos.
Y entonces yo parto de la siguiente base, ideológicamente hablando. Quien ideológicamente no admite estar dentro de un sistema democrático occidental, yo no sé qué legitimidad intelectual e ideológica y qué lecciones quiere venir dando ante aquellos que, corruptos o no, pero por lo menos la están pagando, se les está deteniendo y ahí están las investigaciones abiertas. Sin embargo, en gente que está defendiendo Cuba, defendiendo Venezuela, donde acaba el fiscal que ha ejercido la acusación pública contra Leopoldo López, que está en la cárcel hace ya 3 años y condenado por haberse manifestado, esos que ahora piden tanta democracia aquí en la nación española, esos que piden tanta democracia, se niegan a condenar lo que está pasando en Venezuela. Y el fiscal se ha tenido que ir de Venezuela y se ha escapado de Venezuela. Entonces, cuidado, para jugar un partido de fútbol hay que aceptar las reglas del juego. Y si no se aceptan las reglas del juego, a quien no las acepte, a lo mejor no debe jugar el partido de fútbol. Y eso es algo, lo voy a poner algo muy exagerado. ¿En Alemania puede entrar en el juego político un partido nazi? Pues bien, el estalinismo hizo tanto o más daño que el nazismo. Y a mí me parecería muy mal que quien defiende el estalinismo quiera venir a un sitio a dar lecciones de democracia. Es absurdo. Igual que un nazi no puede ir a dar lecciones de cómo se lleva una democracia en Alemania, ni en ningún sitio. Y estamos hablando de ideología, que es algo bastante serio. No, yo lo digo, yo por si no, yo lo estoy hablando a nivel genérico. Yo puedo hablar, por ejemplo, de Pablo Iglesias. Fíjate, te digo un nombre. Y te digo gente de la CUP y gente que es antisistema, que para ellos utilizan la ley del embudo y lo que hacen ellos está bien hecho. Y después, si me hablas de jueces metidos a políticos, tienes a la alcaldesa de Madrid, gracias, es alcaldesa gracias a Podemos y gracias al Partido Socialista, igual que Ada Colau, igual que el Kichi en Cádiz. Esa es la realidad, que el PSOE está apoyando a los antisistemas y los antisistemas se están aprovechando del PSOE. Entonces, yo llego hasta un planteamiento, es decir, yo creo que es un problema de Estado y es transversal. Con todo mi respeto y disculpa a Juan Piedra, porque yo creo que abundan los mismos razonamientos que ya son ya demasiado recurrentes. Porque yo no estoy de acuerdo con un planteamiento intransigente, yo estoy planteando una cuestión que es la historia y que es la piratería en un momento determinado por situaciones concretas, objetivamente concretas, me voy. Yo es que incluso planteo, porque el Estado, yo estoy de acuerdo con Josep Fontana. La independencia se gana en la guerra, no se gana fuera de una guerra. Y estoy incluso de acuerdo en el planteamiento de defensa del Estado, soy jacobino y creo en el Estado, de llegar a un planteamiento de excepción, que implique incluso postergar las elecciones de diciembre y crear un gobierno de concentración nacional de emergencia. Estoy hasta de acuerdo con ese planteamiento. Si los bolivianos pudieran retomar la vieja guerra con Chile, con la que perdieron la salida al mar y les quedó el puñetero corredor de Arica, seguramente darían marcha atrás. Porque en este momento el país está jugando su razón de ser. Y es más, hay cuestiones en las que tiene que poner no solamente el viejo darle vuelta de Rajoy, de decir, no, mire usted, aquí hay unas inversiones de Volkswagen. Si esto no se aclara, nosotros no vamos a llevar como Estado español unas inversiones a Cataluña. De ninguna manera. De ninguna manera, porque aquí lo que hay es filibusterismo y antisistema, en mi opinión, respetuosamente, a Juan y a quien presente otro planteamiento. Es decir, aquí se está jugando el ser de un país que ha estado en un juego común durante 5 siglos. ¿Cómo se va a perder esto? Porque un señor diga, y mañana, ¿por qué no lo hacemos en Mérida? Menudo república en Mérida, 860 kilómetros cuadrados y un paraíso fiscal a la de Portugal. Entonces, ¿por qué? ¿Quién nos va a impedir? No hay razones históricas. Éramos la capital de Lusitania, hacemos la Lusitania de nuevo, con Huelva, que no sé qué. Esta historia, aquí hay un juego de legalidad. Independientemente de que a lo mejor a Rajoy le falte esa impronta intelectual. A lo mejor porque la política ha caído en unos niveles lamentables. Estoy de acuerdo por la parte que nos afecta a todos. Pero evidentemente aquí hay un problema de Estado, de límites, sobre problemas mundiales de mucha más envergadura. De ninguna manera, vamos, yo estaría de acuerdo, incluso, es mi opinión, y la juego a la opinión pública, de llegar a decir, se suspenden las elecciones generales, se suspenden, y se gana tiempo en un gobierno de concentración nacional, porque hay una situación de emergencia, punto. Juan, si ¿vale? suspende las es mi elecciones, opinión, tú da la que tú quieras, yo doy la mía. Sí, yo te digo de la mía. Si suspende las elecciones, le das un disgusto a Rajoy de mucho cuidado,
A ver, bueno. Eso va a empezar. Bueno, pero esa es otra consideración. No, es una... Porque eso lo he dicho yo antes que tú, que va a ganar las elecciones Rajoy. No, oye, que yo he dicho siempre que quien va a ganar las elecciones va a ser el Partido Socialista, porque es lo menos malo a la hora de votar. Lo que ocurre que si se llega a la situación a la que se está avanzando en Cataluña, ese enfrentamiento, pues eso es un vivero de votos para el Partido Popular a nivel español y un vivero de votos para Convergencia en Cataluña. Pero al margen de ese razonamiento, ¿es una situación excepcional, sí o no? Tú lo has dicho. Sí. ¿Es una situación límite, sí o no? Sí. A ver, los franceses iban a dejar que Córcega mañana declarara independiente. No, vamos a ver. Pero qué ingenuidad, qué ridículo, Antonio, qué cateteo. Pero qué cateteo ni qué cateteo, ni qué ocho claro, cuartos. Hombre, qué cateteo político. A ver, vamos a ver. El asunto está en que Cataluña siempre hay que volver a las mismas cosas. Cataluña tiene unas características, una lengua, una cultura, una formación, lo mismo que le pasa al País Vasco. Y cuando una persona en una casa no encuentra acomodo, encuentra dificultades, como le está pasando a Cataluña, entonces llega un momento en que dice... Pero Juan, que este país ha aguantado 1000 muertos de ETA, 1000 muertos de ETA, y va a salir el Baños con la Flor y va a tener independiente de Cataluña. ¿Pero quién piensa eso? ¿Pero quién piensa eso? Que este país ha aguantado 1000 muertos de ETA, hombre. El PSOE, el PP y todo el mundo. Lo piensan millones de catalanes, millones de catalanes. No, millones de catalanes no, mentira. ¿Cómo que no? La mayoría no piensa eso. ¿Cómo que no? Claro, estás cayendo en un error, que es la generalidad de Cataluña. Estoy hablando de los 2 millones que han votado, tal, sí, una mayoría muy o importante, parecida a esos 2 millones o superior posiblemente. Bueno, bien, pero que a lo mejor no opinan eso. Sí, pero hay una la cuestión, vamos a ver, ¿por qué? Pero vamos a ver. Sí, Antonio va a aguantar la Flor del Baño. Antonio, ¿y quién defendió la República y quiénes son los que pelearon? Precisamente gente de izquierda que defendía un Estado catalán. Vale, Juan. La cuestión está en que hay millones de catalanes. ¿Por qué no se hizo y no se permite un referéndum para que la gente decida a ver qué posición toma? Esa sería la solución que tú propones. ¿Por qué? El derecho de autodeterminación de los pueblos, que siempre se ha dicho, y el Partido Socialista se retiró de esa propuesta debido a la amenaza del ejército y a la amenaza de la monarquía, pero antes siempre era el derecho de autodeterminación de los pueblos, y es la democracia lo que resuelve los problemas. Pero no han hecho así. Perdona un momento, Antonio. No lo han hecho cuando así. Llega una situación... ¿Cómo que no? Ha sido el Partido Popular, pero vamos a ver, cuando se pidió la votación para el 9 de noviembre, ¿qué es lo que dijo el Partido Popular? Que no había. Y precisamente ha cambiado el ordenamiento jurídico en este país para perseguirlos a los catalanes en ese aspecto. ¿Por qué no lo dejan? Los problemas se resuelven cuando llegan a una situación de este tipo con democracia, como hacen otros países, como ha hecho Inglaterra, como ha hecho Canadá. Para eso está la democracia, para que la gente decida. Totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿por qué no se permite Pero esa cuestión? Estamos jugando un hecho. Y una vez que pasen las elecciones, o se llega a ese planteamiento de una democracia y una decisión del pueblo catalán, o seguiremos con el mismo conflicto, retrasándolo, problemas judiciales. Estoy de acuerdo, pero tú parece que olvidas que han declarado, ha abierto el camino unilateral de independencia. Te estoy diciendo que cuando a una persona en una casa no se la deja vivir, esa persona llega a un momento en el que no puede estar ahí. ¿Y qué es lo que está pasando con Cataluña? Que el Estado, y ellos rechazan al Estado español, a la clase dirigente política del Estado español. Vamos ahora, vamos a cerrar este turno con Domingo. Has metido el pie en el hoyo y no lo saca, Juan Viera. No, tú eres el que lo metes con unas posiciones excesivamente... Dejamos de meter el pie todos. Vamos, Domingo. Que yo recuerde. Cada uno de los partidos que ha gobernado en la nación española desde el año 77 para acá es porque ha conseguido democráticamente, incluso con el voto en la urna, la mayoría. Y si no ha conseguido la mayoría, ha habido acuerdos de gobierno. Entonces, eso sí lo llamo yo democracia. Yo a lo que no le llamo democracia es un acto democrático, pero no es la legitimidad democrática ni por qué tiene, ni tiene en modo alguno la validez que los votos, es porque 1.000, 2.000, 3.000 o 300.000 personas se echen a la calle
y empiecen a la libertad de expresión está ahí y de manifestación. La cuestión está en que eso no significa, es como las encuestas no son las elecciones son las elecciones, las encuestas podrán predecir o podrán ver por dónde van las inclinaciones. La autodeterminación de los pueblos tiene que ver con la colonización. Y la última colonia que queda en Europa se llama Gibraltar. Pero Cataluña era un condado de Aragón y formaba parte de la nación española, del primer estado, la primera nación, el primer pueblo que se organiza como estado, que es España, y eso ocurre hace más de 500 años. Que no se le deja vivir. Es la nación más antigua de Europa. Sí. Que no se le deja vivir. Pero vamos a ver. Los catalanes que viven, los españoles de la región catalana, que no viven en la autonomía catalana ni en la región catalana, que es la misma, y que vivan en cualquier sitio, ¿se les deja vivir? ¿Sí o no? Aquí hay catalanes en Mérida, como en cualquier punto de la geografía nacional, y viven perfectamente. ¿Se puede decir lo mismo de los murcianos, de los andaluces, de los madrileños, de los castellanos, ya sea de Castilla-León o Castilla-La Mancha, que vivan en la región catalana o en la autonomía catalana? ¿Les dejan vivir? ¿Les dejan escolarizarse a sus hijos y poder recibir la enseñanza en español? ¿Les dejan, cuando uno va al médico allí en la autonomía catalana, que se puedan expresar en español? ¿O les obligan a los funcionarios, les obligan o no les obligan a aprender el catalán y a dirigirse solamente en catalán? Es que lo lógico es que aprendan el catalán. Pero cómo no, lo lógico no. Lo lógico es que estamos en Galicia, que lo aprendan, en los gallegos, en el País Vasco. Me parece muy bien que aprendan el catalán. Pero tienes que relacionar con ellos. Pero mira, ¿sabes cuál es el nexo de unión? El español, ese es el idioma. Y si tú quieres separar a gente, si tú quieres que no se puedan entender, cámbiales el idioma. Que no se puedan entender ni puedan expresarse. ¿Por qué se van a cambiar el idioma? Pero vamos a ver. Tú vas al País Vasco, a Cataluña, y hablan en español y en catalán. Estamos de acuerdo. En español y en pero vasco. Tú a la hora de hacer una solicitud la debes poder hacer en cualquiera de los dos. Y sin embargo te impiden hacerla en español. Es que esa es la clave. Dicho de otra manera, está perseguido todo lo que vuela a España en la región española de Cataluña. ¿Pero por qué va a estar perseguido? Pues porque los totalitaristas de Convergencia y los totalitaristas que le están apoyando desde la izquierda y desde los antisistemas, así llevamos. Pues, porque incluso esa es la clave. Es que esa es la clave, mi querido Juan. Los totalitaristas de Convergencia durante muchos años han apoyado a los totalitaristas españolistas de Aznar. Y apoyaron a los totalitaristas españolistas. Veo que de tienes Felipe González. una obsesión con el Partido Popular que desde luego debes tú mismo curártela si quieres, y si no, adelante, sigue con el Partido Popular. Lo tengo porque actualmente es el que nos ha llevado a la situación empezó esta. En el 2011. No, hablo también del PSOE. Hablo también del PSOE. Y termino, yo ya termino. Concluyendo. Vamos, nacionalismo, separatismo significa problemas. Primera Guerra Mundial. ¿De dónde vino la Primera Guerra Mundial? Tú lo sabes, ¿verdad? Sí, pero lo sabemos, ¿verdad? Pero habrá que resolverlo. Porque tú eres de ciencias, sabes historia. ¿De dónde viene la Primera Guerra Mundial? Habrá que resolverlo. ¿Quién provocó la...? Sí, claro. ¿Cómo lo resuelve? Que se pliegue la gente... Problemas económicos. No, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son problemas económicos. Mira, aquí pasa como con países que intentan controlar a otros países. Son problemas económicos. ¿Qué queremos conseguir en Cataluña? Lo que en el País Vasco, la paz de los cementerios. Queremos el silencio, porque desde luego en los cementerios hay mucha paz, pero no hay libertad. Y son liberticidas los separatistas y los que le están apoyando desde la izquierda. Bueno, a ver, señores, yo he visto, ya he escuchado por aquí algunas propuestas de solución. Antonio Vélez dice que un gobierno de concentración ante una emergencia nacional como es esta. Juan Viera habla de un plebiscito para que se resuelvan todos los problemas. La democracia Domingo, no te he visto pronunciar sobre la posible solución. Si se produce, que se ha iniciado el proceso, si se produce una vulneración del Código Penal, que está tipificado, actúese como se actúa contra un hombre cuando le está pegando a una mujer. Exactamente igual, por protocolo. Se está haciendo algo que está tipificado en el Código Penal, actúese. Segundo, está el artículo 155 de la Constitución, vigente. Se tiene que utilizar, que se utilice. Es decir, aquí parece que da miedo, da complejo hacer uso de lo que es el Estado de Derecho. Y España es un Estado social y democrático de derecho. Y el derecho a veces se tiene que aplicar desde el diálogo, desde la palabra
y desde los escritos, pero a veces está lo que se llama la fuerza de la ley, y la ley tiene que aplicarse. Muy breve ya, Yo muy breve. creo en el Antonio. diálogo, y además estoy de acuerdo con lo que dice Juan, de que no tengo nada en contra de un referéndum, pero todo tiene que ser por un procedimiento convencional y no por una decisión unilateral, que es la que se ha producido, y a mí me preocupa. A quienes hemos visto en Cataluña siempre la referencia regeneracionista, el bloque diferencial sobre unos territorios irredentos, sobre ese viejo esquema de la España latifundista y miserable, y sobre el modelo más europeísta que vimos en Cataluña, un faro, no podemos entender que haya gente que no tenga la consideración a quienes son comunes en el resto de España, aunque ellos puedan sentirse un pueblo diferente, encajable dentro del Estado español. No puedo entender que tengan ese simplismo de actuación, porque entonces me resisto a aceptar que puedan ser generosos, solidarios con los pueblos oprimidos, y no sean solidarios, generosos, maestros, regeneracionistas de un gran pueblo que es el pueblo español, donde ellos están con su identidad correctamente. Pero ese tema hay que verlo, dialogarlo, no decir ahora me voy yo porque estoy rodeado de piojosos, de muertos de hambre, con menos en renta per cápita. Claro, y voy a tapar mi corrupción, llámese Pujol, llámese quien sea, para salir adelante. Y los antisistemas, ¿qué quieren? A cuanto peor mejor. Los antisistemas, que tanto aplauden algunos, los antisistemas son antisistemas. Yo no soy antisistema. Sin embargo, creo que el progresismo, la redistribución de los recursos, el que todo el mundo vea, lo defiendo a muerte, lo defiendo sin ninguna reserva. Pero no puedo entender que por un simplismo ridículo, pequeño burgués, de una huida hacia adelante, como decía Domingo, refiriéndose a Sarajevo o al ascenso del partido nazi, por una mala negociación de la Primera Guerra Mundial con el pasillo de Danzig o con la cuenca minera, pueda terminar al final en Hitler. Es una locura. Es decir, es que es una locura con lo que hay en el mundo. Yo Muy bien. Juan, termino el simplismo que aplica Antonio al grupo dirigente político de Cataluña. Yo creo que lo debería de tener con el simplismo, aplicar ese simplismo político a quienes de alguna manera son culpables de que ocurra y de que estemos en eso. Y eso depende del Estado, del nacionalismo español. Y después, el simplismo de una guerra mundial no es tal simplismo, sino que es una batalla económica, unas políticas económicas de unos grupos dirigentes que quieren y necesitan expandir sus mercados y sus cosas. Y ese es el problema, que no está el simplismo. Sí, apostillar. Pero Juan, simplemente digo que me parece triste que en los últimos 15 años, 10 si queremos, pues esto ha caído en picado. Es que el niño, el pequeño adolescente y el pequeño niño adolescente ya tiene 35 añitos. Y a alguien con 35 años ya no se le puede decir esto se hace así, hijo mío. No. Y se ha educado desde un mal desarrollo del Estado de las Autonomías, se ha educado muy malamente al sistema autonómico y han salido estos respondones que nunca han dejado de ser nacionalistas y separatistas. Nos vamos, señores. Yo creo que no ha habido... No hay mucho más que hablar, desde luego. Tenemos más temas, pero indudablemente merecía la pena pararse aquí. Enhorabuena por el programa 300, hombre. El programa 300, efectivamente, que es este. Sin Yo creo subvenciones. Y sin subvenciones. Fíjate, Alguna, efectivamente. Parece mentira, pero es posible. Es posible, para que vean. Gracias a Domingo Hidalgo, a Juan Viera y a Antonio Vélez. A ustedes, como siempre, agradecerles su confianza, su apoyo, su atención por estos 300 programas que llevamos ya de En la Picota. Buenas noches, disfruten lo que queda de jornada.